Bueno, pues nada, continuamos con esta pequeña conversación que tenemos. A mí me gustaría, primero, antes de nada, hacerles una pequeña introducción de lo que es el Festival Robert Capa. Más que nada un poco porque a nosotros nos parecía que esta película, bueno, significaba una continuación de lo que fue el origen de este trabajo por la memoria. Nosotros defendemos un poco el derecho a la verdad. Hace 5 años, encontramos una fotografía siguiendo el rastro a esa fotografía, como el director le sigue el rastro también a una historia, nos lleva a montar bueno, pues una serie de acciones que reivindican la memoria. En este caso hablamos de una casa que fue bombardeada en Vallecas, ustedes lo habrán conocido porque hemos salido, bueno, muchísimas veces ya en prensa, en la que, bueno, era una vivienda que fue bombardeada y que además fue bombardeada por primera vez a la sociedad civil. Nunca antes se había hecho. Esa, como digo, esa fotografía y esa acción nos hizo un poco montar este festival, que llevamos ya, esta es la tercera edición, y, como digo, es el germen de todo esto es bueno, la reconstrucción de la memoria a través de los relatos. Hay una idea que me ha gustado especialmente, que se dice en la película, y es que bueno, hay el duelo de la guerra civil solo estuvo del lado de los vencedores y no de los vencidos. Y eso es algo que, bueno, que se habla en la película y que me parece una de las ideas más interesantes. A mí la primera pregunta que me gustaría lanzarte es, Alberto, es cómo se construyen las memorias, ¿no? Creo que habéis dado muchas pistas a lo largo de la película, ¿no? Luego hablaremos de la psicología y luego hablaremos también de seguir el rastro al dinero, pero una de las primeras sería, bueno, cómo en tu caso, ¿no? Como director y como constructor de relatos, bueno, cómo organizar esto. Y, por cierto, cuánto se tarda, ¿no? Y de paso, ¿no? en hacer este relato. Hola. ¿Se oye esto? Sí. Bueno, lo último que has dicho, empecé hace 3 años y la he acabado ahora recientemente, en septiembre, la película. Entonces ese es el tiempo que me ha llevado a mí la investigación, la búsqueda de fuentes y el encuentro con lo que he ido teniendo a lo largo del camino. Y en cuanto a las memorias, pues está por aquí María García Alonso, que nos podría contar muchísimo más. Las memorias se construyen de muchas maneras. Lo que hay es unas políticas de memorias que, dependiendo de los países, pues vienen de una manera o de otra. No lo mismo las toneladas de bombas que les tiraron a los alemanes para hacerles entender lo que es el nazismo que lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces eso genera unas memorias distintas. Nuestra memoria está muy tomada por la propaganda autojustificativa del franquismo, y lo que está emergiendo es esa otra memoria, que es la de los vencidos, que las pasaron canutas y que se ha decidido que hay que olvidarse de ellos, ¿no? Pero bueno, hace poco leía al fiscal, no sé cuántitos, del Tribunal Supremo contra ETA, que decía una frase que creo que es aplicable, ¿no? Que decía que los delitos prescriben, que yo creo que en este caso no, pero bueno, eso es una opinión mía, pero el derecho a la verdad nunca, ¿no? Entonces vamos a descubrir las verdades que hay de todo lo que ocurrió y todo lo que pasó con gente que al final lo único que hizo fue estar en su sitio, ¿no? Ante un ataque a la patria. De hecho, habláis también, se habla en la película de la arqueología pública, que entiendo que es una manera de construir los relatos, así lo hemos entendido muchos de nosotros. De hecho, el festival que trabaja con la fotografía, nosotros lo que hemos defendido siempre es no deshacernos de esa vieja idea de un fotógrafo que se llamaba Cartier-Bresson, que decía, en ese momento hay que estar en el momento justo y en ese momento es donde se hace y se construye el relato y la historia. Nosotros somos más partidarios, como hacéis en la película, de lo que también se habla, ¿no? De esa arqueología pública en la que, a base de la suma de relatos, se van construyendo verdades periféricas y verdades desde los márgenes, ¿no? Como también lo hemos hecho en el festival. Y hablando de márgenes, tenemos con nosotros también, como os decía antes, a Miguel Muñoz, que es el gerente de investigación histórica y documentación del Museo del Ferrocarril,
Y para ti, nos tuteamos, para usted, para ti, va la pregunta siguiente. Se habla también en vuestra película de la responsabilidad de los ferrocarriles en estos campos de trabajo. A mí lo que me gustaría, porque he dicho en la presentación que Miguel es gran conocedor de los trabajos que se hicieron a lo largo del ferrocarril, en esa línea en particular, y tienes una novela de los 800 brazos, represión en los ferrocarriles. Así que, bueno, yo creo que nos podrías un poco contar, bueno, sé que tienes unas muy buenas y grandes historias, así que, bueno, que desde tu punto de vista, no desde los ferrocarriles, que nos contases. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización, al festival, que me haya invitado a participar en este coloquio con Alberto. Creo que ha hecho un ejercicio de pedagogía muy importante, ¿no? Sobre todo enseñarnos cómo se descubre una historia que estaba completamente olvidada, ¿no? Bueno, yo no he escrito una novela, he escrito un libro y yo soy historiador, aunque tengo el título ese tan rimbombante o tan largo, en realidad, bueno, soy historiador y he hecho una investigación sobre el franquismo en el ferrocarril, que abarca tanto el periodo bélico como los 37 años restantes, ¿no? Y bueno, dentro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que es a la que pertenece el museo, también me estoy encargando del programa de memoria histórica, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que ocurrió en el ferrocarril no tiene ninguna singularidad, ninguna característica distinta de lo que ocurrió en el resto de los sectores productivos o el resto de las instituciones. Ya en el 37, la policía empezó a hacer informes sobre los ferroviarios y dejaron muy claro desde el primer momento que eran conscientes y conocedores de que la mayor parte de los trabajadores eran contrarios al franquismo, ¿no? Es decir, eso es un hecho que es incuestionable, ¿no? Y entonces la represión, bueno, pues estaba organizada antes del golpe. Es decir, uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho es que antes del propio golpe ya estaba preparado todo el sistema de represión, y en aquellos lugares donde se consolidó el golpe desde el primer momento, sobre todo en este caso en Extremadura, ya aplicaron las primeras pesquisas y las primeras investigaciones para aplicar las primeras represiones. Es decir, no fue una cosa que surgiera de manera espontánea, ni mucho menos durante eso. En realidad, bueno, yo creo que los golpistas lo dejaron muy claro. Ellos hicieron responsables fundamentalmente a los trabajadores de lo que consideraban la perversión del sistema político republicano, y bueno, lo discutieron y dejaron muy claro que tenían que ajustarle las cuentas. Simplemente eso, ajustarle las cuentas significaba cometer un genocidio, es decir, exterminar a las organizaciones obreras, a los sindicatos, a la UGT, a la CNT, a los partidos de izquierda, al Partido Socialista, al Partido Comunista, etc. Y eso fue lo que hicieron, un genocidio que estuvo a punto de exterminar a las organizaciones obreras. Y nada más que eso. O sea, y a partir de ahí creo que deberíamos construir toda nuestra reflexión sobre lo que esto ha supuesto. Y solo añadiría una cosa más, que para mí es muy importante. Lo que ocurrió en España no fue nada excepcional. Fue parte de una serie de episodios de violencia que se habían venido sucediendo en Europa desde el principio del siglo XIX, desde que se inicia la Edad Contemporánea. Y yo creo que la memoria tiene que ver fundamentalmente con el trauma de los vencidos. La memoria es la vivencia de los vencidos. La historia es una herramienta de los vencedores. Y lo que ha hecho ha sido legitimar un discurso que es que durante los últimos 250 años hemos progresado. Por eso el fenómeno memorialístico no se circunscribe a España, sino que es común a muchos otros países de Europa y está desbordando fronteras que parecían muy claras, ¿no?
Yo creo que eso es fundamental y, bueno, en el caso del ferrocarril pues podríamos contar muchos hechos, pero la represión fue feroz, absolutamente feroz. Desde el primer momento fueron varios miles los trabajadores fusilados, encarcelados, se depuraron a cerca de 90.000 trabajadores, hubo 90.000 trabajadores que tuvieron que demostrar que eran inocentes y esa represión pues se mantuvo a lo largo de los siguientes 30 años, fundamentalmente más cruel fue en los 40 y los 50. Renfe creó dos policías, una policía espiritual, entregó a la Iglesia el control moral de sus trabajadores, y una policía convencional, como fue la Guardia Civil, que llegó a elaborar 130.000 fichas de los trabajadores, es decir, tenía fichado, investigado prácticamente a toda la plantilla. Y bueno, me callo porque si no... pues estaba... Bueno, yo abriría el debate a partir de aquí ahora mismo. Es una conversación circular, así que por favor no dejen de participar. Yo, una última pregunta y ya yo sí que me callo. Aquí ha salido el tema del dinero. Nosotros con Miguel, con José María Uría, con mis hijos también, hablamos siempre de esa idea de sigue al dinero y el dinero te llevará a entender un poco la historia. Yo no sé hasta qué punto vosotros en la película... os habéis visto un poco con la gana de seguirle el rastro, pero la verdad es que solo nombráis a esas empresas, pero lo dejáis un poco de lado. Estáis más en esas reconstrucciones colectivas, pero no entráis un poco en esa fórmula que estoy seguro que, bueno, que también tendría, ¿no?, grandes nombres, nombres que empezaron el franquismo y que hoy en día están en muchos de los consejos de las grandes empresas. Sí, las empresas, los 9 tramos son entregados a empresas que son conocidas. La mayoría están diluidas en el IBEX 35 y en particular yo la que busqué era la de este tramo, que es el Izarán. Y bueno, encontré muchísimos datos de otras obras que les dan por toda España, ¿no? En Andalucía tuvieron muchas obras, en la zona de las obras del Canal del Bajo Guadalquivir, aquí en Madrid, pero esa empresa desaparece y entonces es una búsqueda interesante, pero es otra búsqueda. El trabajo de la película me ha llevado mucha parte de poda, porque aparecen muchas historias interesantes, ¿no? Y esta, evidentemente, es una muy interesante, que sigue la pista a la pasta y llegas a algún sitio seguro, ¿no? Bueno, Banús, Marcoin, todas estas empresas están por ahí. Yo quería preguntarte, bueno, lo primero, agradecerte al gran trabajo que has realizado en esta película, al esfuerzo que te ha supuesto, porque has buscado esa financiación que siempre para este tipo de proyectos es difícil y bueno, hay mucho de ti en ello. Y preguntarte de dónde nace, aunque en la película se ve también, pero saber si hay un dolor también personal más allá de esa historia, ¿no? Porque lo que retratas es la resolución de una incógnita que unos niños, ¿no?, recuerdan ya mayores de ese lugar donde jugaban, ¿no?, y donde realmente habían disfrutado en un sitio que era un lugar para el dolor, ¿no? Quisiera saber si hay también una raíz personal, vivencial, heredada en la familia o... No. No tengo una relación directa con mi abuelo, mis abuelos, etcétera, que hubieran vivido la represión directamente, ¿no? Fusilamientos o encarcelamientos, cosas de este tipo, no lo hubo. Nací en España en el año 59, con lo cual me lo he comido con patatas, ¿no? Debía ser bastante crío, porque 25 años de paz debía tener yo 4 o 5 años, pero tengo la imagen, ¿no?, de ver carteles por todos lados, España, España, Franco, Franco, arriba España, ¿no? Y luego creces y ves que es mentira todo. No, era simplemente que era un impacto, ¿no? Y eso estaba de alguna manera por ahí, por el inconsciente, el poema, bailando.
Lo contaba el otro día que el espacio lo entendí cuando hice la mili, que entré en un cuartel y vi la bandera en medio y vi cómo se articulaba y entendí que este sitio había sido un sitio militar, ¿no? O sea, está pensado con militares. De hecho, una de las cosas que encontré es un plano de un ingeniero militar que en el año 37 estaba en Burgos y hace el diseño de cómo tienen que ser los destacamentos penales. Y este destacamento penal es un clon de ese plano del año 37, ¿no? Cuando empiezo a localizar, a buscar, que no sabía nada, y tecleé en Google, línea 30, no sé qué, y empezó a salir el hilo, ¿no? Y el hilo he visto que me concierne constantemente, ¿no? O sea, una cosa que, bueno, sí, la puedes entender y ver, lo de cómo el pasado nos articula el presente y cómo nos planta para avanzar al futuro, con este documental me ha quedado clarísimo, ¿no? Con toda la investigación que he hecho. Entender ahora mismo lo que está ocurriendo, tienes que entender de dónde venimos, ¿no? Quiero invitar al público. Sí, sí. Hola. Muchas gracias por todo el reportaje. Yo tengo poco que aportar, porque además estoy malita. Mira, mi abuelo estuvo en Chozos de la Sierra y estuvo en otras muchas cárceles en Madrid y estuvo condenado a muerte. Al final salió con vida y tuve la suerte de poderle conocer. He traído unas fotos de él. Era Enrique Sánchez y estuvo condenado a muerte, como digo, y luego salió. Salió el año que yo nací, en el 48, y me contó cosas, nos contó cosas. Y fue horrible, aquello fue horrible. Entonces él tuvo la suerte, o bueno, era una persona muy, muy importante como ser humano, y entonces allí tuvo un taller, trabajó, el director le tuvo muchísimo aprecio porque lo valía, y entonces tuvo un taller allí. Entonces mi abuela iba, le llevaba comida, le llevaba cosas, y entonces yo era muy pequeña, nací el año que él salió, como digo. A mi hermano, que nació antes que yo, sí que le pasaron como paquete por allí, le vieron los presos y fue muy, muy bienvenido. Un niño que entraba en la cárcel y fue muy querido, y él me contó cosas de la prisión y lo que fue aquello. Y fue muy terrible, claro, todo fue muy terrible. Y luego también un tío mío, que no era hijo de mis abuelos, era marido de una tía mía, le mataron. Estuvo enterrado allí en el cementerio del Este y está enterrado donde las 13 Rosas. Entonces a ese muchacho, que no me acuerdo cómo se llamaba Pedro, pero el apellido no lo recuerdo. Ese chico le mataron, le cogieron y le mataron, nada más acabar la guerra. Ese chico era ingeniero y le mataron. Entonces en mi familia sí que ha habido mucha sangre y mucho sufrimiento. Y no tengo más que aportar, sino que mi vida ha estado en blanco y negro muchísimos años. Y eso marca. Y nada, os agradezco mucho toda la labor que habéis hecho, porque alguien lo tiene que reconocer. Y nada más. Muchísimas gracias. Una de las cosas más bonitas del documental, aparte de lo que habéis dicho, que efectivamente de la memoria histórica, que es importantísimo, es la parte íntima, ¿no, Alberto, de tus estancias en Soto, ¿no? Porque en muchos planos de la película, en algunos, pues se ven pues con amigos, pues que habéis compartido vivencias. Yo quería saber desde cuándo tienes tú esta idea, ¿no? Porque has trabajado durante 3 años, me has dicho, o has dicho, pero yo imagino que es desde hace mucho más tiempo, me imagino. No sé si desde que tenías, desde cuando nos veíamos algo parecido o después, no sé. No, sería después, cuando nos veíamos de aquella. Me imagino que sería después, sí. Sí. No, tenía ganas de hincarle el diente a esta historia, pero realmente no sabía por dónde atacarla. Y bueno, estaba desvariando últimamente, antes de estos 3 años estaba ya desvariando, que estaba pensando en organizar un videoarte
con bailarines flamencos saliendo de los laterales y bueno, se me iba la olla bastante. Y un amigo, otro cineplasta como yo, le estaba contando esto de los bailes y me dio así un cogotazo y me dijo, anda ya, ponte a escribir y déjate de tonterías. Y parece una tontería, pero fue como el empujón de, venga, empieza a andar, ¿no? Y a caminar. Pero no específicamente, pero la idea sí que estaba por ahí rondando. El poema, de verdad, es una cosa que ha estado ahí siempre llamándome la atención. O sea que le agradezco evidentemente eso lo hizo un preso, porque esto, cuando nosotros lo vimos en el año 70, pues alguien que había estado allí y que se fue con mucha amargura, evidentemente, ¿no? Para mí es un escrito de una amargura y de una reivindicación del tiempo que estuvieron allí, ¿no? De los terribles tiempos vividos. Bueno, Alberto, felicitaciones por el documental que a mí me ha gustado mucho. Yo soy hijo de un republicano que estuvo en la cárcel después de la guerra y hay una persona que habla ahí de los silencios generacionales y quizás la falta de memoria, ¿no? ¿Por qué no conocemos más? Y yo una de las cosas que siempre, y mira que se lo he preguntado a veces a mi padre, que me contara cosas, había un silencio sobre el tema. Yo no sé si ese silencio era debido por 2 o 3 años que se pasó en la cárcel y le hicieron un lavado de cerebro para que no contara nada, pero nunca entendí por qué no me contó detalle por detalle, ¿no? Y eso cuando lo he consultado con otros amigos, también les ha pasado mucho. Les ha pasado que no han querido recordar ni la guerra y sobre todo lo que pasó después de la guerra. Y eso es algo, no sé si puedes aclararme, a lo mejor me das una pista al por qué esos silencios, ¿no? De mucha gente que estuvo allí, traumas personales, puede ser, pero no lo sé, es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención. Y por eso quizás no tengamos más memoria, porque no contaban lo que les había pasado. De hecho, me parece casi gracioso que lo que recuerda el viejo es que había comido un buen bacalao ahí en esto, ¿no? Que es una anécdota, ¿no? El hambre. No, era porque que era muy buen bacalao, no porque tuviera hambre. Pero nos falta muchísima información. Sí, y no nos la han dado nuestros padres. Y esa es mi gran pregunta, ¿por qué? ¿No? Sí, no sé, ahora quizá Miguel te puede dar más respuesta. Yo te cuento lo que yo he trabajado en el documental y que además fue una de las ideas que desde el principio quería desarrollar, y es las participaciones tanto de María como de Ana Miñarro, etcétera, que es hablarnos de la memoria, es hablarnos también de la transmisión transgeneracional. El silencio, yo creo, y es una teoría mía, el silencio está trabajado dentro de lo que comentaba antes Miguel, de toda esa planificación previa que hay al golpe, que hace que el día 19 de julio del 36 empiecen a dar tiros en la nuca, a matar, a asesinar maestros, etcétera. Dentro de toda esa planificación estaba la del silencio. Y en ese sentido, yo sí que tengo el recuerdo de oír en casa lo poco que se oía, porque se oía poco. Mis padres vivían en Vallecas y decían que toda la calle, más de la mitad de las mujeres de la calle tenían a los maridos en la cárcel, había unos problemas de alcohol terribles, etcétera. Y bueno, me enrollo, pero quizá habiendo vivido el año pasado, ¿no?, a la policía del balcón, podemos entender también que con unos vencedores tenía que haber ahí una policía de balcón importante, con lo cual volver a casa, ponerte a hablar de lo que has pasado, es peligroso. Puede que tus hijos hablen en el colegio porque no se enteran. Entonces, cerramos la escotilla y de esto no se habla más, ¿no? Y lo que sí también he comprobado, o me han llegado algunos ecos, no solo de las víctimas, pero también de los victimarios. De gente que en su familia tenían a alguien que firmaba cosas o que tenía que ejecutar. En esas casas también ha habido silencio, ¿no? Y hablar de ello vuelve a sacar otra vez
la lágrima fuera, ¿no? Entonces, me lleva a pensar en que a lo mejor en este país lo que necesitamos es un trabajo terapéutico, social gigantesco, ¿no? Bueno, es cierto, vamos, hace varios años nos encargaron en el ferrocarril hacer un trabajo para reponer la memoria y la dignidad de las víctimas y, bueno, tuve que organizar un acto y localizar a familiares de las víctimas. Y me llevé dos sorpresas. Una, que lo hice de una manera extremadamente fácil. Y la segunda, que una gran cantidad de la gente que contacté eran compañeros o amigos que conocía desde hacía muchos años y con los que había trabajado en estos temas también. Y nunca habíamos hablado de que teníamos familiares represaliados. Yo sí, porque yo soy de una familia represaliada y en mi familia siempre se habló de la represión y aunque mis tíos, cuando hablaban de lo que vivieron, bajaban la voz, hablaban, ¿no? Yo creo que el franquismo, la represión franquista tuvo varios objetivos y uno de ellos fue confinarnos en nuestra más absoluta soledad. Y lo consiguieron. Yo creo que eso está claro. Y lo consiguieron durante muchos años. Y consiguieron también que otra parte de la sociedad muy amplia vigile que no salgamos de ese confín. Y creo que eso sigue estando aquí. Y por eso, bueno, pues... porque claro, hay que hacerse una pregunta, yo me la hago. Realmente con este tema yo estoy sumido en una gran confusión todavía. No he sido capaz de poner las cosas muy claras, pero al menos me hago una pregunta, es, las víctimas solo pedimos dos cosas. Una es poder enterrar a nuestros muertos con dignidad y poder hacerles el duelo con dignidad. Y la otra es, bueno, que se trata el franquismo como se trata el nazismo en Alemania o en Francia. La primera parece que ya está más o menos aceptada, ¿no? Pero aún así, dos demandas tan básicas, ¿cómo pueden haber generado una crisis tan tremenda como la que tenemos con este tema? Porque tenemos un movimiento memorialístico, pero también tenemos un movimiento contramemorialístico ahora mismo. Hace 20 años no existía, pero ahora sí existe. Y esa es una pregunta que hay que hacerse. Esto es un tema que va más allá de lo que parece obvio, ¿no? Pero bueno, yo he entrevistado a unas cuantas víctimas y yo creo que la respuesta a vuestra pregunta es que nos confinaron en nuestra más absoluta soledad. Y de ahí es muy difícil salir. Mi madre era de un pueblo de Valladolid donde la violencia fue relativamente escasa, ¿no? Y siempre me decía, hablaba de eso, pero nunca me contó lo que vivió. No fue capaz de contármelo, ¿no? Se murió con 85 años y cuando recordaba aquello temblaba de miedo y nunca me lo contó. Bueno, pues afortunadamente hemos empezado a hablar y se nos ha venido buena parte del mundo encima, esa es la verdad. Yo quería preguntarte, Miguel, en la película se dice que hay una deuda, ¿no?, desde el ferrocarril con todos aquellos que como esclavos trabajaron en construirlo, ¿no? Yo sé que tú has impulsado mucho esa recuperación de la memoria y la dignificación de todos aquellos que fueron represaliados dentro del ferrocarril de nuestro país. ¿Podrías contarnos, para que la gente conozca, algunas de esas iniciativas? Y, por otro lado, ¿qué crees que todavía queda por realizar y que habría que hacer? Bueno, sí, el ferrocarril inicié el tema yo en el 2002 y, bueno, después de una serie de circunstancias conseguimos que el Consejo de Administración de Renfe nos encargase un estudio para identificar a todas las víctimas de la represión en el ferrocarril. Nos lo encargó el Consejo de Administración a la Fundación, pero nos lo sabotearon desde dentro de Renfe
y no lo pudimos hacer hasta que salieron las subvenciones con la Ley de Memoria Histórica de 2007, y entre el 2007 y el 2011 conseguimos hacer ese trabajo y construimos una base de datos de 90.000 personas, ¿no? Bueno, nos encontramos con el archivo de la depuración entero, que está ahora en Salamanca, y a partir de esa documentación hicimos esa identificación, ¿no? En el 2012 entró el PP, como todos sabemos. Esto se acabó. A todo el equipo que habíamos formado nos depuró. Yo estuve 6 años metido en un despacho castigado sin trabajo. Cuando llegó el nuevo gobierno, el ministro Ábalos nos preguntó por el tema, se lo expliqué, y entonces, bueno, pues le propuse que hiciera una serie de cosas, y la primera de ellas fue culminar el encargo del 2004. Reunió en una sesión conjunta al Consejo de Administración de Renfe y Adif y repuso la memoria y la dignidad de todas las víctimas ferroviarias, e inauguró una escultura que está en la estación de Atocha en memoria de todos los ferroviarios, ¿no? Luego hicimos un documental también. Tenemos una base de datos donde está recogido todo el trabajo que hemos hecho. Se publicó la tesis doctoral de un compañero sobre la depuración, que la hizo durante este periodo del PP. Y bueno, y hemos seguido trabajando, tratando de identificar al mayor número de víctimas y los trabajos sectoriales. Y me pregunta qué queda por hacer. Pues la verdad que no lo sé. Yo no sé. No sé si realmente debemos pelear porque se nos reconozca formalmente o no. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Es decir, no creo que tengamos la fuerza suficiente a nivel social para que esto se pueda conseguir. Yo creo que no. Porque la violencia no es una cosa exclusiva de este país, es un fenómeno que se ha producido durante estos 250 últimos años, ¿no? Y es una violencia contra fundamentalmente los excluidos, contra los trabajadores, contra los emigrantes, contra los discapacitados. Entonces, realmente ahora mismo no lo sé. Formalmente, en el ferrocarril, bueno, se ha hecho todo lo que se podía hacer. Bueno, queda evidentemente identificar a las víctimas que trabajaron en el trabajo esclavo, que estamos trabajando en ello, y bueno, y pues antes compensarles económicamente. Todo esto está hecho, pero no lo sé. Es decir, mira, todas las sociedades se constituyen a partir de un imaginario, ¿no? El nuestro es la transición, en este momento, ¿no? Pero claro, la transición nació con dos graves problemas. Uno es que una buena parte de la sociedad quedó excluida de ella, ¿no? Y luego el otro, del que no habla nadie, pero que es tan importante como este, es que la derecha española, la derecha más conservadora, no apoyó la transición. Votó en contra de la ley de amnistía y se abstuvo en el referéndum de la Constitución. Entonces, ¿eso tiene solución? Pues no lo sé. Esta pregunta se la trasladaría yo a Alberto también. Vosotros habláis en la película de que una de las maneras fundamentales de buscar la reparación es hacerlo desde lo local, hacerlo desde lo cercano, porque fueron precisamente en lo cercano, en los pueblos, donde ocurrieron todos esos episodios de violencia. ¿Cuáles son tus planes? Es una película muy particular que apela a una memoria colectiva. Hemos hablado también que al final las imágenes y las historias, las imágenes son las que construyen las historias, y quien detenta las imágenes al final se apodera, ¿no? Y construye la historia. En este caso, con esta contrahistoria o esta contraimagen o esta réplica que vosotros hacéis, ¿cuál es el plan? ¿Qué tenéis de trabajo? Me refiero, ¿vais por un trabajo normal de festivales o por el contrario buscáis ¿no? Pues lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en el festival, o ir como otro tipo de... ¿Cuál sería la secuencia? No, están las dos vías están abiertas ahora mismo. El documental está presentado a un cerro de festivales, pero bueno, eso es una lotería. Está, por otro lado,
Estamos a la búsqueda y captura de algún agente de ventas, distribuidor, alguien que lo movilice por los mercados. Y evidentemente está esta vía, ¿no?, de las agrupaciones y asociaciones de memoria que lo quieran ir poniendo, ¿no?, que ya se ha puesto en algún momento y estará, ¿no?, tendrá. Bueno, ahora al principio a ver si tiene un poquito de vida, de recorrido cinematográfico, ¿no?, y comercial. Sí, voy a ver si me puedo explicar. La pregunta que me viene a la cabeza la tengo hace mucho tiempo. ¿La devolución o el sacar a estas víctimas de las cunetas significa también la devolución de propiedades que están acaparadas por los vencedores? O sea, ¿hay propiedades que devolver todavía? Sí, vamos, todas, ¿no? Pero hubo una devolución de, creo recordar, ¿no?, que hubo una devolución de patrimonio sindical al inicio de la democracia, pero luego no se ha hecho mucho más. Muchas parcelitas que han sido otorgadas a marquesados y otras de estas, que al haber fallecido, pues se han quedado ahí en el olvido. Y no, porque ha habido familias enteras que han desaparecido, lógicamente. No sé si soy historiador. Como dice Alberto, exceptuando este caso, el patrimonio sindical, todas las demás quedan, es decir, todas las multas que se pusieron a los que fueron depurados. Conocemos ya cada vez más casos donde los victimarios aprovecharon las circunstancias para apropiarse de propiedades de víctimas. Lo que pasa es que, claro, todo eso pasa por los tribunales, ¿no? Y entonces, pues es muy complicado, pero vamos, efectivamente queda todo pendiente, como por ejemplo que las empresas que utilizaron trabajo esclavo indemnicen a las víctimas, ¿no? Porque fueron muchísimas, fueron, bueno, todas las constructoras, bueno, una gran cantidad de ellas, vamos, y se conoce, porque claro, ellos mismos lo documentaron, ¿no? Es decir, que no hace falta hacer un gran esfuerzo para saber cuáles fueron y qué cantidad de trabajo utilizaron, ¿no? Pero bueno, eso es lo mismo, realmente eso, si pasa por los tribunales, yo creo que está muy complicado, evidentemente. Y luego ya lo otro, bueno, pues sería tomar alguna decisión de carácter general, ¿no? Pero vamos, quedan todas y... Bueno. Sí. Bueno, yo no creo que sea tanto por la cuestión económica, ¿no? Yo creo que lo paran, vamos. Es decir, la ley de amnistía da un trato distinto a las víctimas y a los victimarios, ¿no? A los victimarios lo que dice es que no se les podrá juzgar, básicamente. Sin embargo, a las víctimas dice, por un lado, que perdona los delitos. Sin embargo, la exención de las responsabilidades que tengan aquellos que han cometido los delitos las tiene que decidir un juez. Es decir, no se establece la exención de manera automática, ¿no? Solo se ha aplicado una vez, que fue con los presos etarras que había metido en la cárcel. Y efectivamente fueron jueces los que les eximieron de las responsabilidades. No fue la ley, ¿no? Entonces, claro, el trato es tan absolutamente delirante, vamos, que si eso no se resuelve, es muy difícil que haya una asunción de responsabilidad por parte de la sociedad, ¿no? Es decir, porque si se hace de manera global es porque la sociedad tiene que asumir que hay una cuestión pendiente con las víctimas, ¿no? Pero, claro, si la doctrina que existe es que nos reconciliamos y que, por tanto, no hay nada que saldar, pues, bueno, pues no hay mucho más que hablar. Claro, si esa es la doctrina, pues ¿por qué no puede existir una fundación franquista? Quiero decirte, si nos hemos reconciliado y los franquistas asumen que van a respetar la ley, pues pueden tener perfectamente una fundación, pueden perfectamente enterrar a Franco en una basílica, etc.
Entonces, claro, eso es una contradicción tremenda, ¿no? O una cosa u otra. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, la ley, el proyecto de ley de memoria histórica tiene muchos avances, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero hay una cuestión esencial que yo creo que soslaya, que es esta, ¿no? Es decir, bueno, y en todo caso hay una pregunta, ¿es posible eso? Vamos a suponer que aceptemos las víctimas la reconciliación. ¿Ellos van a aceptarlo, los victimarios? Esa es la pregunta. Porque yo no conozco, las víctimas no queremos vengarnos de nadie, ni queremos acabar con el sistema político, ni cargarnos la democracia, ni cargarnos el mito de la transición, ni nada. Lo único que queremos es dos cosas muy básicas, ¿no? Pues esa es la pregunta. Entonces yo soy muy pesimista, sinceramente. Soy radicalmente pesimista, ¿no? Pero bueno, no sé, estoy muy equivocado. Bueno, yo también, viendo lo que ha dicho antes un compañero aquí, pues un poco recordar, yo también soy hijo de un republicano, donde también estaba condenado a muerte, en la cárcel, etcétera, ¿no? Y lo que más que creí que era una cosa que solo me había pasado a mí, es lo mal que lo han pasado con su silencio. Un silencio terrible en la familia, en donde prácticamente todo lo que pasaba en la posguerra no se sabía. Yo lo he ido averiguando poco a poco, pero mucho más ya cuando he sido bastante mayor. Y yo no comprendía que mi padre, cuando el generalísimo se ponía a dar el discurso de Navidad, típico, lo de eso de empezar con los españoles y tal, ver que ni siquiera pagaba la televisión por no verle. Lo escuchaba y entonces yo le veía cómo se le saltaban las lágrimas y después, cuando he sido más mayor, me he dado cuenta de lo que ha tenido que pasar una persona en esa situación, ¿no? Y creo que es algo, para mi punto de vista, de lo peor que le puede pasar a una persona después. Porque un hombre como mi padre, que tenía 20 años y con 20 años en un pueblo que sabía leer y escribir y poco más, y que se tenga que ir a Rusia en un barco para aprender a pilotar un avión y luego regresar otra vez a España, a mí me dejaba como alucinado, ¿no? Que eso lo pudiera haber hecho y lo hizo. Aprendió a pilotar, vino a España, fue destinado en Murcia y a los 3 meses o así de acabar la guerra terminó y lo metió en la cárcel. Y con 3 condenas de muerte, bueno, lo que se hacía en ese típico. Y además con cosas muy jodidas. En el tema de la cárcel que estaba, pues de vez en cuando los sacaban, porque había juicios y otros sin juicio, los sacaban al patio y los pegaban 4 tiros. Los fusilaban, ¿no? Pero no siempre los fusilaban. Solamente los sacaban, los ponían allí en cuadra y les tiraban 4 tiros de salva, pues por el tema de divertirse, porque en otra cosa no lo puedo entender. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso lo he ido descubriendo después. Hasta un momento que tengo una anécdota curiosa que me pasó con mi padre, que nunca se lo perdoné hasta que entendí por qué pasó. Pues en el barrio yo un día pues, me apunté a la OGE porque era eso muy bonito, porque salían y tal. Bueno, estas tonterías de chaval. Y cuando llegué a mi casa, yo tan contento, porque me había apuntado a eso, y le dije a mi padre, oye, que me he apuntado a esto. Y me dio un ostión, vamos, que yo hasta no lo entendía, además no me lo explicó, solamente me dio un golpe de la leche. Y luego después he podido entender de que no me tenía que haber dado 1, sino 5, porque la verdad que fue una cosa que si a mí me lo hace eso ahora un hijo, pues el dolor tiene que ser la leche. Entonces, los zapatos molaban mucho, joder. Entonces, bueno, le he querido un poco contar porque yo creo que es bueno que todo el mundo sepa que la gente que ha sido represaliada, lo peor que ha sido la posguerra y pasar como lo pasaron. Y a mi padre le sacaron de la cárcel porque hubo una carta de un alcalde del pueblo que dijo que le había tocado allí, y bueno, en zona roja, y bueno, que no era un militante ni tal. Y eso fue pues bastante jodido, de tal manera que cuando salió tuvo que firmar una carta
renunciando, que yo creo que es lo que mi padre siempre ha llevado peor. Una carta, que la tengo, porque una historiador me la consiguió del registro, están todos los expedientes, y una carta donde tuvo que firmar renunciando a sus ideologías políticas. Y yo creo que eso a mi padre es lo que peor le pudo hacer, el poder firmar que renunciaba a todo eso, ¿no? Entonces era gente que en aquella época me parece mentira que sean tan idealistas, que yo creo que ahora esto no exista, el que haya un idealismo por la libertad o por una forma de pensar y tal. Creo que hoy día se da muy poco en las personas. Y bueno, era simplemente contar una cosa más. Pero eso hay que defenderlo. A los ferroviarios que los depuraron, muchos de ellos, o sea, la depuración era un juicio en el que tenían que demostrar que eran inocentes. Es decir, la ley de responsabilidades políticas colocó a todo el mundo en una situación natural de culpabilidad y había que demostrar que eras inocente para poder recobrar el trabajo. Pues muchos de ellos defendieron lo que habían hecho, su militancia en UGT, la defensa de la humanidad, etcétera. Entonces, y muchos de ellos lo pagaron muy caro, ¿no? Y yo creo que hay que defenderlo. Es decir, no digo que haya que defenderlo, yo creo que hay que insistir mucho en que la generación que fue represaliada en la República, lo que defendían eran fundamentalmente derechos como el asilo, como la solidaridad, como la bondad, como la generosidad, etcétera. Son valores y que pueden parecer muy banales, pero que son los valores que rompen con más fuerza una sociedad construida sobre los valores del egoísmo. Y eso yo creo que era lo que más le irrita, una de las cuestiones que más les irritaba a los victimarios, ¿no? Es decir, y hay que decirlo, hay que decir que los trabajadores hemos sido siempre y seguimos siendo buena gente. Y hemos estado en el lado acertado de la historia. Es que hay que decirlo. Es que no lo decimos. Ahora, hace 100 años y hace 200. Los trabajadores y todos aquellos, bueno, que han compartido ese tipo de cultura. Y las víctimas están orgullosas de lo que hicieron, muy orgullosas. No lo podrán contar porque están traumatizados, pero están orgullosos de haber defendido aquello. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo. Y precisamente, y no por casualidad, una de las líneas de ataque que estamos recibiendo por parte de la contramemoria histórica es esa, es volver a tratar de colocarnos en una situación natural de culpabilidad. Es decir, somos culpables por natural, o sea, por naturaleza. Y nos obligan a estar demostrando constantemente que no lo somos. Y esa es la gran pelea que hay que mantener, yo creo, o una de las grandes luchas que hay que mantener. Por eso, precisamente, la intención de incluir la película de Alberto aquí y por eso hacer estos festivales de la memoria y por eso trabajar como no nos queda otro remedio. Es decir, la única manera es hacernos conscientes, como digo, hacernos conscientes de la historia, construirla y ya está. Tenemos que irnos ya, estamos encantadísimos, la verdad, de escuchar todas las historias circulares, que creo que así es como se construye la historia. Gracias. Sí, cortito. Y una última cosa, que yo además te quería preguntar, que ¿dónde vamos a poder ver esa película? Y yo por mi parte cerraría, como digo, agradeciéndoles a todos y dándole la palabra a nuestro invitado, Alberto. Sí. Muchas gracias. Como te he comentado antes, cuando aparezca la distribuidora, esperemos que lo coloquen. Ahora mismo solo tengo apalabrado con TV3 que lo van a poner O vía Vimeo. Vía Vimeo está en breve, va a estar vía Vimeo, entonces ya haremos campaña para que lo contéis. Yo solo una cosita que es daros las gracias a todos por haber venido, de corazón. Y no perdamos la esperanza.